Buenas tardes a todos, jóvenes y señoritas. Vamos a proseguir con el tema del día de ayer. Mientras les voy compartiendo en la pantalla. Muy bien. ¿Podemos empezar? Sí, doctora. Sí, doctor. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ahora sí. Se escuchaba hace rato igual. Bueno, termino de admitir a todos y creo que ya estamos en una gran mayoría. Buenas tardes a todos, jóvenes y señoritas. Buenas tardes, doctora. Buenas. Ahora sí, ¿no? Ya tenemos el audio para que podamos empezar. Sí. Bueno, vamos a continuar, jóvenes y señoritas, con el avance del día de ayer. El día de ayer habíamos visto lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y lo que implica la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Dentro de lo que era la anorexia y la bulimia nerviosa, teníamos bien claro y establecido que había una gran diferencia entre ambas patologías, ambas que se consideran del tipo crónico
y además del tipo de enfermedades que conllevan a una serie de complicaciones en la salud física y en la salud mental del paciente. Dentro de lo que era la diferenciación y este pequeño cuadrito a manera de volver a hacer una retroalimentación con ustedes, teníamos la diferencia, ¿no?, entre la anorexia y la bulimia. Aquí claramente veíamos de que tanto en la anorexia, la edad de inicio en el paciente era mucho más temprano que en la bulimia. Por eso es que se hablaba en la anorexia como en la preadolescencia, adolescencia que inicia, y en la bulimia en la etapa de inicios de la adultez. Entonces, una edad mayor. El peso en la anorexia siempre se consideraba que estaba disminuido, incluso el 20% inferior al peso normal. En cambio, la bulimia podía mantenerse un peso entre normal, alto o bajo. Ya en la comorbilidad, veíamos de que en la anorexia podía de base presentarse alguna alteración o alguna enfermedad de tipo afectiva o una patología de tipo obsesiva, de aquella que siempre es más disciplinada, de aquella que es más organizada, de aquella que siempre es muy meticulosa en el sentido de hacer todas las actividades que tiene. En cambio, en la bulimia se habla siempre de como una comorbilidad con trastornos de la personalidad, consumo de algunas sustancias psicotóxicas o algunas sustancias que sean de tipo adictiva. Entonces estamos hablando ahí claramente una diferencia. La clínica, o sea, dentro de toda la sintomatología, con mayor predisposición se ve que en la anorexia era el ayuno. O sea, el ayuno implica el no alimentarse, el no comer. En cambio, la bulimia era un ciclo vicioso, que si recuerdan era dieta, atracón, dieta, atracón, dieta, atracón. Y este atracón tenía que venir con el uso de laxantes, el uso de diuréticos, el uso de hormonas, el abuso de algún tipo de farmacología o los vómitos, ¿no? Entonces tenía que ver con cualquiera de esa sintomatología predominante. La amenorrea, que significa la ausencia, ¿no?, por lo menos de 3 ciclos menstruales, siempre era presente en la anorexia, más no en la bulimia, porque esto podía ser ocasional, no era de ley. En la anorexia, la hiperactividad, es decir, la conducta motora mucho más inquieta, se veía presente en la anorexia. En la bulimia, ocasional. Ya los factores psicológicos de riesgo en la anorexia sí se veían alteraciones como dificultades para el aprendizaje, como dificultades para ser independiente, un grado social donde puede haber cierto aislamiento, un déficit conceptual, una muy baja autoestima, el pensamiento también abstracto. Y en la bulimia, además de que hay esa insatisfacción corporal, siempre hay una historia larga de dietas y un control sobre el peso que siempre trata de satisfacer. Entonces, esto era característico de la bulimia, además de que también en ambas podía presentarse siempre esto de familias exigentes, sobre todo con el peso de la persona y sobre todo lo que tenían que ser sus antecedentes de la infancia, donde casi ambas patologías compartían de que había un sobrepeso o una obesidad en la etapa de su niñez. El tratamiento en ambos se debe utilizar dependiendo de la gravedad. Primero en la anorexia veíamos una respuesta a antidepresivos, evidentemente, pero también se debía la intervención para recuperar la parte hemodinámica del paciente, restaurar valores hidroelectrolíticos, compensar la parte de la desnutrición, y esto tenía que ver con el tiempo de evolución de la enfermedad. Si la enfermedad a largo plazo había causado mayor deterioro físico, evidentemente necesitaba un tiempo de cuidados intensivos, de cuidados intermedios y posteriormente pasar a una sala donde se vea la parte psiquiátrica para poder también tratar toda esa forma en cómo piensa y los sentimientos que tiene la persona.
Ya en la bulimia, el riesgo de padecer una enfermedad que altere la parte hemodinámica y física era menor, aunque también tiene sus complicaciones evidentemente, pero esto sí podía causar o podría ser una causante de seguir un tratamiento de forma ambulatorial, menos rígido y menos controlado y menos estricto que en la anorexia, pero sin quitarle la importancia que se merece y también la respuesta que tiene que tener frente a la farmacología o frente a los procesos terapéuticos, tanto de forma individual como de forma grupal. Entonces, en ambos se debía hacer un tratamiento integral. El pronóstico dentro de la anorexia hay que tomar en cuenta que siempre va a ser mucho más grave por todos los déficits que se ha tenido a nivel físico. Y además de esto, que tiende a ser crónico. En la bulimia es un poco mejor el pronóstico por todo lo que ha conllevado a que el déficit nutricional no sea tan grave y también de que la comorbilidad no siempre esté presente con enfermedades tan deteriorantes como la depresión, la patología obsesiva que se veía en la anorexia. Incluso yo les había hecho el comentario de que puede ser la anorexia un infradiagnóstico de otra patología mental. Y precisamente dentro de esta patología mental ingresaba estos trastornos crónicos como la esquizofrenia. Incluso se habla que a edades mucho más tempranas, donde aparecían estos signos y estos síntomas de no querer alimentarse, de restringir todos los alimentos en el día a día, viene más por un tema de una psicopatología donde hay la presencia de ideas delirantes e incluso alucinaciones, que a menor edad proyecta más un trastorno que sea crónico y que sea mucho más difícil de abordar. Evidentemente con eso tenemos ya una clara diferencia entre ambas patologías que son de suma importancia. Todo esto es importante que ustedes lo sepan en el momento en que tal vez estén presenciando o estén frente a un paciente que necesita el apoyo y tengan que hacer la derivación inmediata hacia el profesional que corresponde, que en este caso evidentemente tiene que ser un psiquiatra para poder manejar y hacer el triaje si necesita ya una valoración por un internista, trabajar en conjunto con un nutriólogo o ya derivar también a un psicólogo, pero la parte medicamentosa y farmacológica es esencial. Con eso terminamos la parte de anorexia y de bulimia. El día de ayer creo que solamente hubo una sola pregunta de sus compañeros y si ustedes tienen alguna duda más pueden hacerla ahora o continuamos con los nuevos trastornos que se han ido describiendo en la parte de los trastornos de la conducta alimentaria y bueno, que generan también una atención que debe ser abordada en estos últimos tiempos. Pueden hablar, jóvenes, si hay alguna consulta, duda o algún aporte que deseen hacer. Doctora, en los tratamientos del tipo de anorexia ¿Ya? y bulimia, sí, soy yo. ¿Me escucha? Doctora. ¿Me escucha? Luzia, creio que a internet da doutora não está bem. Sí, creo también. ¿Me escucha vos, Vivian? Sim, escuta bem. Você. Ah, ya. Vamos esperar que ela volva e você haga a pergunta. Jóvenes, grupo de ¿alguna está hablando. pregunta? Doctora, me parece que su internet estaba mal. Continuamos entonces con la descripción. Doutora, Já. escuta. Luzia quer falar com você, sua internet estava mal. Creo que está bloqueado para ella. Ella no nos escucha. En el WhatsApp les está hablando, respóndanle ahí.
Bueno, jóvenes, vamos a seguir avanzando porque creo que hay una dificultad con mi audio. Como les había comentado, pasamos con los nuevos trastornos de la conducta alimentaria y posteriormente podré resolver sus dudas en la segunda parte de nuestra sesión. ¿Cuáles son los nuevos trastornos de la conducta alimentaria? En realidad, estos nuevos trastornos de la conducta alimentaria se hablan de que no son más que una forma de inicio de los trastornos de la anorexia y de la bulimia. No son clasificados aún así dentro de lo que es el manual de diagnósticos mentales ni el manual de la clasificación internacional de las enfermedades mentales. Pero sí es cierto que hay una gran preponderancia en estos nuevos tiempos de tener y de todavía seguir con cierta sintomatología que va relacionada a lo que es el aspecto, la identidad personal, el redescubrirse y sobre todo el identificarse en algún grupo social. Entonces, todo esto lleva de la mano que todavía sigan apareciendo nuevas formas de trastornos en este tipo de conductas. Una de esas precisamente se llama la permarexia. Se van a dar cuenta que la mayoría de todos estos trastornos inician con aquellos trastornos que tienen una terminación en rexia y eso tiene que ver con lo que es la ingestión precisamente. Entonces, ¿qué es la permarexia? Ahí ustedes la pueden ver como que es un trastorno de la alimentación, pero donde la persona piensa que todo lo que come engorda y lleva a probar diferentes dietas, entre ellas poco saludables. Son las llamadas dietas milagros o milagrosas. Entonces, aquí se abre paso. No escucho nada. Se han visto que se han hecho dietas por más de 3 dietas al año para bajar de peso en una situación súper preocupante. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué pasa acá? Hay una intensificación de contar las calorías constantemente. Entonces, aquí la persona se enfrasca, se encasilla y se obsesiona en etiquetar todo de una forma en que tenga medidas de calorías, en que sean dietas súper livianas y además el consumo constante de suplementos que tengan vitaminas, que tengan algunos efectos diuréticos para eliminar líquidos, que tengan bastantes productos que sean de una forma adelgazante. Por eso es que se habla de que aquí el peso de la persona evidentemente fluctúa siempre, no es que son personas constantemente delgadas, pero sí fluctúa entre disminuir, entre bajar, porque hay toda esa base en donde es difícil el control. Aparecen las dietas yo-yo, en las que el individuo gana al final más peso de lo que pierde. Entonces, ¿cómo que es ese efecto de rebote? Y además de eso, se diferencia de la ortorexia, porque en la ortorexia hay una obsesión por lo que es la comida sana, que la ortorexia es otra clasificación dentro de estas dietas, dentro de estos trastornos, de la conducta alimentaria, donde se obsesionan por comer solamente cosas que estén cargadas de proteínas, no de hidratos de carbono y que tengan bastante contenido que sea sano. Entonces, por lo que ven acá, es mucho más con el contenido calórico, que se obsesionan. Pasamos de la permarexia a la pseudorexia o la pica. Y yo creo que esto ustedes ya lo han podido escuchar en otras patologías que se ven precisamente ligadas a conductas infantiles o incluso a conductas de personas que están embarazadas. ¿Qué significa esto? Que hay el deseo irresistible de comer o de lamer sustancias que no sean nutritivas. ¿Cómo qué?
como la tiza, el yeso, el bicarbonato, el algodón, pegamento, moho, ceniza de cigarrillo, arena, que es muy común. Entonces, todo esto viene a significar ese deseo de no poder contenerse. Según el tipo de sustancia que se ingiere, se le da el nombre al trastorno, siendo geofagia, si va a ser tierra, ¿no? Que es uno de los más estudiados. Incluso se habla ahí de un déficit que tiene que ver con el hierro, si han podido escuchar. Una de las formas de tratamiento, por eso es que se habla combinado con factores que sean nutricionales, aparte de la psicoterapia y la farmacología. Pasamos de la pseudorexia ópica y a la potomanía. ¿Y qué implica la potomanía? Ese deseo frecuente de beber gran cantidad de agua, de líquido. Entonces, aquí sí hay una compulsión, o sea, hay un acto que viene totalmente impulsivo de no poder controlar y de saciar esa sensación y ese placer con el beber el líquido. Entonces, aquí se puede superar los 4 litros que son diarios y llegar a una hiperhidrosis. Entonces, estamos hablando de que en un periodo corto la persona podría, de alguna manera, sobrehidratar las células que tenemos y eso lleva a un mayor deterioro, ustedes saben muy bien, a nivel glomerular, y esto podría ser causa de, a largo plazo, alguna insuficiencia de tipo renal. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. Pasamos y tenemos la diabulimia, que seguramente también la han escuchado en algún tiempo y viene relacionado con aquellas personas que tienen una enfermedad de base que es la diabetes mellitus de tipo 1. Entonces este es un trastorno donde que se gesta recién en estas personas que sufren de este diagnóstico y que además requieren un tratamiento crónico con insulina. La pérdida de peso como consecuencia del desequilibrio hormonal antes del diagnóstico y la recuperación posterior de peso gracias a la dieta y a la insulina. Puede llevar a algunas personas a rebajar las dosis de insulina para bajar los kilos. Entonces, estamos hablando que evidentemente la persona aquí juega con su administración de insulina y eso sí puede tener grandes repercusiones en la salud física de la persona, todo por disminuir de peso. Entonces aquí sí hay un grave problema que podría pasar desde una hipoglicemia hasta incluso una hiperglicemia y esto llevar a un coma diabético y todas las complicaciones que tengan que ver. Entonces, esto es bastante importante de tomar en cuenta en las personas que sufren de este diagnóstico y además tienen esta característica de este trastorno alimentario. Hay que tomar en cuenta además que de por sí las personas que tienen diabetes tipo 1 ya tienen algún proceso afectivo de por medio, porque el estarse inyectando insulina no es nada agradable para alguien que lo padece. Entonces es complicado y merece de atención médica. Pasamos y tenemos la anorexia. ¿Qué viene a significar la anorexia? Procede, dicen los autores, de la anorexia, de la bulimia y de la ortorexia. Entonces vemos que aquí hay un combinado total con un maltrato corporal y empleo de dietas o métodos que sean totalmente desgarradores, maltratadores, suicidas para esta persona. Entonces aquí también se conoce como la dieta del dolor y se emplea para llegar a una delgadez extrema. Las consecuencias evidentes van a ser muy malas para la salud de la persona. Se habla aquí de que de base hay problemas afectivos en estos pacientes. Pacientes que tienen episodios depresivos, moderados a graves, son súper detallistas, buscan la perfección, además de que evidentemente hay una baja valoración, un bajo concepto de sí mismos, lo que lleva a que tengan una baja autoestima y también de fondo la melancolía que podría estar asociado a la misma
a los mismos intentos de llevarlos a la muerte. Entonces, es otro problema importante en la salud alimentaria que hay que tomarlo en cuenta. El síndrome del comedor nocturno. ¿Cuál es este paciente? Este paciente se considera porque las ingestiones por la noche son más del 25% de todas las calorías que en realidad las usa a diario. Además de que hay una dificultad de controlar el sueño, la anorexia matutina, no come de día, es muy poco su ingesta, y además de que se puede acompañar también de lo contrario, una hiperfagia de día. Entonces, en la tarde y en la noche una ingesta total de más del 50% del total calórico después de la cena. Entonces, vemos que aquí hay varias veces en que en la noche el paciente no puede dormir y la ingesta es mucho mayor. Todo esto, ¿a qué conlleva? Si de por sí en la noche la digestión se hace mucho más lenta, mucho más pesada por diferentes factores fisiológicos que nosotros como seres humanos manejamos, entonces seguramente se va a recurrir al uso de vómitos, de laxantes, de diuréticos, en fin, toda una serie de atracones para poder controlar el peso, porque no significa que solamente coma de noche por placer, sino también de que no quiere subir de peso ese paciente, entonces por eso busca todas estas medidas. Aquí evidentemente el trasfondo tiene que ver con problemas afectivos, siempre dándose una desvalorización, unos sentimientos de culpa, depresiones y todo esto unido a que puede haber también apneas, puede haber somnambulismo en la persona y esto acarrea una serie de problemas que al final tienden a aumentar el peso. Y concluimos ahí, justamente van a ser los 33 minutos. Los vuelvo a invitar en unos minutos.